No hay ciudades sin barrios, no hay barrios sin viviendas, y sin vivienda no hay vivir. Bienvenidos y bienvenidas a Para Ayer. Grandes voces de la política, el arte, las empresas y la academia unen sus puntos de vista sobre la vivienda y la vida en sociedad. Para Ayer, un programa de Déficit Cero y Radio Pauta. Conduce Sebastián Bowen. Bueno, en programas anteriores hemos conversado respecto de este desafío que existe de poder llegar al déficit cero, ¿cierto? Que todas las familias en Chile puedan acceder a una vivienda digna y adecuada, pero no solamente por eso, sino que porque vemos que emplear una estrategia para ello puede ser una oportunidad para el país. Entre otras cosas, para promover también un desarrollo inclusivo, un desarrollo económico, un desarrollo sostenible. Y qué mejor que para conversar respecto de eso, que nuestro invitado del día de hoy, economista, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez, exministro de Hacienda, de hecho, don Ignacio Briones. Así que un gusto tenerte en este programa en Para Ayer. Hola Sebastián, gracias por la invitación a esta causa, ¿no? Déficit Cero, que yo creo que obviamente convoca a muchas personas y yo me siento particularmente convocado por ella, así que bueno hablar de este tema desde distintos ángulos. Debo decir que está casado además con Francisca Cifuentes, hay que mencionarlo, y tiene 3 hijos. Francisca además arquitecta, así que también se va a permear un poquito de esa mirada en esta conversación que vamos a tener. Toda mi familia arquitectos, salvo yo. Mis padres, mis hermanos son artistas, yo soy la oveja negra. ¿Y por qué tú no? No sé, porque por suerte somos distintos. Viva la originalidad, la diversidad. Oye, una primera pregunta, ¿cómo fue? O sea, ¿dónde naciste? ¿Dónde creciste? ¿En la vivienda, el barrio? ¿Y cómo eso te fue permeando de alguna manera? ¿Cómo fue tu primera sociabilización ahí? Mira, buena pregunta, porque yo no tuve realmente una experiencia de barrio cuando era chico, por la sencilla razón de que nosotros vivíamos en La Rayana, en una parcela. Una historia bien bonita, de hecho, pues mis padres cuando estaban recién casados, los 2 jóvenes y arquitectos, les prestaron esta parcela que era de un tío nuestro, norteamericano, y que tenía una bodega, no tenía ni casa. Entonces mis papás, ambos arquitectos motivados y talentosos, transformaron esta bodega en vivienda. De hecho recuerdo que había un artículo de la revista Vivienda y Decoración, que en la portada salía de bodega a vivienda, en una casa de 54 metros, que le hicieron con talento y poca plata, la transformaron en una casa, y luego fue creciendo, se fue ampliando, cuando tuvieron más plata, se fue perfeccionando y haciendo mejor. Pero una historia de desarrollo, y bueno, ahí obviamente no tenía vecinos, ni casas al lado, Claro. Pero sí tenía amigos, tenía muchos cerros. Recuerdo como si fuera ayer, digamos, que arriba de la parcela, en la calle El Camino al Cajón, había una pequeña templo religioso, la capilla de Maú, que era una especie de anfiteatro abierto. Y arriba de este anfiteatro había una cancha de fútbol de tierra, donde jugamos muy regularmente con personas que vivían ahí, que eran muy pobres, vivían en viviendas muy, muy precarias, éramos muy amigos, muy cercanos. Así que se da esa relación también, si bien no tenía vecinos, ni un barrio propiamente tal, el hecho de estar como en el campo, era campo en esa época, Claro. te permitía encontrarte con personas de otra realidad económica y social que la que uno tenía, y siempre eso fue un vínculo bien marcante para mí. Qué buena. Y me imagino que, bueno, si ahí creciste, además encima con padres arquitectos, era como una casa en constante como construcción también. Total, pues siempre Entonces, siempre estaba construyendo algo, una cosa, recuerdo claro, aquí, toda la vida. siempre me llamaba la atención que la gracia finalmente de tener un lugar es que también hay como una proyección, como que uno se va imaginando cómo puede ir eso cambiando. Hay algo bien potente ahí del hecho de tener un lugar que muchas veces aquellas personas que no pueden tener ese acceso a la vivienda, tal vez una de las facetas de la vida que más se reprime es justamente el imaginarte a ti y a tu familia en un lugar que puede ir mutando, ¿cierto? Se puede ir cuidando. Claro, pues es de la esencia de cualquier hogar, ¿no? O sea, una familia crece, van surgiendo intereses a medida que los integrantes, los niños crecen, hay otros que nacen, hay que ampliar la casa, hay que juntarlo en una misma pieza. En fin, es dinámico, es móvil, como todo en la vida, y por supuesto la arquitectura y un hogar tiene que ser un espacio que alberga la vida práctica de una familia, de manera cálida, de manera cómoda, de manera en que uno se encuentre. Eso es la buena arquitectura, un espacio de encuentro, y que lo puedes tener en una casa de 500 metros, como en una de 100 metros, una de 50 metros. Por eso que el diseño de la arquitectura es muy importante,
Y a mí, en base a esta experiencia, esta casa mía que siempre fue creciendo, partió Esta 50 bodega, metros, esta bodega inicial. y que terminó una casa que de la bodega no quedó nada, después de muchos años. Siempre me ha acordado el proyecto Elemental, que tiene una idea que es genial y que es muy correcta a mi juicio, que es construir una media casa con buen estándar, buena ubicación, y que la otra mitad pueda ser desarrollada por la familia, pero le diste el chasis. Encuentro que esa idea es muy bonita, es muy respetuosa de la libertad, de la dignidad de las personas, porque tú le tienes que dar la casa ya totalmente solucionada y a lo mejor no se adapta bien a las necesidades de esa familia. Déjale un espacio para que ellos construyan el espacio que se adapta mejor a la evolución, a los intereses que tiene. Creo que es muy, muy respetuoso de la dignidad de la familia eso. Y en ese sentido, a ti te ha tocado también estar metido directamente en el gobierno, en las políticas públicas. Muchas veces una dificultad que tienen las políticas públicas es cómo se puede leer eso a nivel más comunicacional, más ¿cierto? En el entorno, en la contingencia. Y hoy día los estándares de vivienda en Chile se han puesto cada vez más rígidos, o sea, van en el sentido contrario de lo que estabas mencionando. Es como cada vez entregar la casa más terminada, ¿cierto? Aun cuando incluso pueda ser más pequeña, no en comparación con décadas atrás, evidentemente, pero esa ha sido una dificultad para poder implementar esta vivienda evolutiva, que es la idea como de entregar una casa que está no todavía totalmente terminada para que la familia pueda irla evolucionando conforme también va evolucionando la familia. Entonces esa dificultad, ¿cómo ves que se puede superar? Porque por algo ha costado que se instale esa política. Claro, es un problema, es un problema porque yo estimo que es de alguna manera una política bien paternalista, de dar la solución como alguien arriba se la imaginó y muchas veces no se adapta a la necesidad de la familia, pero que no tiene solo que ver con la casa o la vivienda propiamente tal, sino que también tiene que ver con la decisión de dónde está emplazada esa casa. Y por eso que la idea original de Elemental era buena, porque decía, bueno, vamos a construir media casa, pero lo que economicemos por ese lado lo vamos a gastar ubicándola en un buen emplazamiento, en suelo, porque no tiene ningún sentido tener una buena casa desconectada completamente de la ciudad, marginalizada, ¿no? Si al final la ciudad es un espacio de encuentro. Entonces uno tiene que hacer lo imposible, creo yo, porque la vivienda social, la vivienda de integración, los proyectos de integración, se ubiquen en lugares premium de la ciudad, lugares que sean parte del corazón de la ciudad, porque la ciudad, una ciudad bien concebida, es un camino a la igualdad relacional, ¿no es cierto? Podemos tener tú una casa pequeña, yo una casa más grande, pero si compartimos los mismos estándares de vereda, el mismo acceso a un banco, un colegio, o más o menos el mismo, bueno, esa es la igualdad y la oportunidad que ofrece la ciudad. Entonces, creo que es muy importante pensar en la política de vivienda social, privilegiar los espacios, la conectividad, la centralidad, de forma tal de hacer a las familias parte de las oportunidades que ofrece la ciudad. Si tú las desconectas y las marginalizas, quizás un buen ejemplo conocido, el de Bajos de Mena, bueno, es un drama, ¿no? Es un drama. Entonces yo creo que hay que pensarlo de una manera mucho más integral. Este ha sido un largo debate en Chile, no hay una receta única, un tema súper complejo desde ya, porque tenemos un tremendo déficit de 600.000 viviendas y que según las estimaciones si no hacemos nada, sigamos en la misma ruta, se duplica en los próximos 7 años, lo cual es realmente un drama. Entonces creo que hay que pensarlo integralmente y quizás una clave a incluir es cómo tú integras a las propias familias que se van a beneficiar de la casa, cómo la integran en el diseño, en la solución, en qué es lo que quieren, qué es lo que necesitan de su barrio. En fin, es un tema mucho más complejo que simplemente el espacio llamado casa o departamento. Totalmente, sí. Bueno, yo antes de estar trabajando ahora en déficit cero, trabajaba en Techo, era director ejecutivo de Techo, y ahí en conjunto con Elemental, justamente, y con el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, se construyó un prototipo de esta vivienda, ¿ya? Entonces hay una vivienda, por un lado, son dos. Una vivienda que está como en el primer estadio así de desarrollo, y después la vivienda cómo podría ser evolucionada, ¿cierto? Y se construyeron esos prototipos para que muchas familias de campamentos, de comités de allegados, conozcan en el fondo los dos casos, ¿ya? Y la respuesta en general de las familias, de los comités, etcétera, fue sumamente positiva. Entonces yo creo que puede haber un asidero en la misma población de encontrar justamente un apoyo para medidas que van en esta línea de esta media casa que se pueda justamente autoconstruir y que se va adaptando a las necesidades de cada familia, poniendo el foco en el suelo, ¿cierto? En la comunidad, en otros elementos. No, absolutamente. Yo creo que ese es el desafío. O sea, creo que si hay una lección que uno tiene que sacar del pasado, es que uno no puede reproducir guetos que estén desconectados de las oportunidades de la ciudad. La pregunta última es cómo tú
acercas a personas que están fuera de la ciudad y los beneficios que ella supone a la ciudad, en términos de conectividad, de tener un buen transporte público cerca de un eje del metro, por ejemplo, que en el fondo difumine la distancia física que muchas veces existe, y lo que más importa es la distancia temporal. O sea, cuando tú tienes un acceso a la línea de metro, tú puedes estar lejos del Museo de Bellas Artes, pero estás cerca en tiempo. Puedes estar lejos del MIM, pero cerca en tiempo. Puedes estar lejos del Estadio Nacional, claro, pero cerca en tiempo. Puedes estar lejos de una buena escuela a la que quieres mandar a tus hijos, pero cerca en tiempo. Eso es lo que hay que pensar, y eso lo logra una buena ubicaciones que están bien conectadas. Hace todo el sentido, y probablemente la gente que nos está escuchando dice, bueno, claramente hacia allá tenemos que apuntar. Tú que te ha tocado estar en las entrañas del Estado, ¿por qué eso no pasa? ¿Qué incentivos, qué cosas están jugando que finalmente no permite que pensemos la ciudad de la manera en como lo estás planteando? Yo creo que hay al menos dos problemas que pasan o que se me vienen a la cabeza. Uno es más macro, que tiene que ver con la política, las políticas públicas, por así decirlo, porque lo que estamos hablando es una política pública, una política de Estado, una cierta orientación de largo plazo de cómo queremos abordar el tema del déficit de vivienda y de la vivienda social en particular. Y ahí, como en muchos temas muy relevantes, a mí me da mucha pena, me da rabia, como impotencia, lamentablemente se cruzan los gallitos ideológicos y políticos. Lo vemos en educación, o sea, el drama que tenemos en educación. Si hay un tema que no debiera ser ni de izquierda ni de derecha, ni un ring político es ese, ¿no? Sino que la pregunta, bueno, ¿cómo vamos para adelante y abordamos el problema que evidentemente tenemos? Y en vivienda pasa lo mismo, y doy un ejemplo. O sea, ha habido buenos proyectos de idea de integración social, de construcción de integración social. Había uno en el gobierno del presidente Piñera, ahí quedó estancado, entiendo yo, por razones ideológicas, porque básicamente le asignaba un mayor rol al sector privado. Y un poquito el esquema era decir, mire, en lugares prioritarios de la ciudad, en buenas ubicaciones, vamos a hacer modificaciones en el margen al plan regulador, de forma tal de que allí donde usted podía construir 3 pisos, pueda construir 6, por ejemplo. Pero le vamos a pedir a cambio, a usted, desarrollador privado, que parte de los pisos que usted construya vayan a integración social. Entonces ahí tú tienes un camino para, con el mismo estándar de aquello que tú estás ofreciendo a personas que pueden comprarlo, bueno, incluyas a personas que no pueden comprarlo y no pueden acceder a su ubicación. Eso evidentemente es una buena idea a mi juicio. Sobre todo cuando tienes limitación de uso de suelo. Una ciudad puede crecer hacia afuera, hacia los bordes y seguir ampliándose, lo cual te aleja, te aumenta la probabilidad de crear guetos desconectados de la ciudad, o puede crecer hacia arriba. Y yo creo que cuando el uso del suelo es limitativo, en parte por regulaciones urbanas absurdas, me parece a mí, la solución tiene que ser crecer hacia arriba, es densificar. Algo que ideológicamente a muchos no les gusta. Bueno, es que ahí aparece el concepto de densificación equilibrada que se está usando últimamente. Exactamente, pero ahí te tienes un cuello de botella, que es un cuello de botella ideológico. Lo mismo te pasa con la sala cuna, por ejemplo. O sea, sabemos que tenemos que tener espacios para la primera infancia, por razones, ¿no es cierto?, de oportunidad, de desigualdad, pero también razones laborales, particularmente sociales a las mujeres. Y bueno, el proyecto está trabado porque razones ideológicas, a la izquierda no le gusta que esté el sector privado y quiere que lo haga todo el Estado. Entonces, yo creo que en esa lógica no avanzamos, y me temo que este es un ejemplo también de aquello que dificulta el poder avanzar. Y la segunda razón tiene que ver con la forma misma de operar del Estado, que es mucho más lenta de lo que uno le gustaría, mucho más trabada, mucho más difícil. Hay menos información de la que uno cree que hay, lo cual para uno cuando es ministro es bien frustrante, porque uno no puede tomar decisiones sin información, ¿no? Tenemos un Estado, digámoslo con todas sus letras, yo he sido catete en esto hace mucho tiempo, que en muchos aspectos se quedó en el pasado, que no funciona, no es adecuado al siglo XXI, no es adecuado en dar una respuesta a lo que debería ser el objetivo primero de todo Estado, que es servir bien a los ciudadanos, y particularmente a los ciudadanos que más lo necesitan. Eso no está siendo así en muchos casos. Me da la sensación a mí que también hay un problema como más sistémico, asociado, digamos, al que no se puedan dar estos pasos más audaces, finalmente. Absolutamente. Eso tiene, de alguna manera, retoma los dos niveles que yo te decía. O sea, el Estado funciona mucho en silos. Claro. Cada uno viendo lo suyo, no de una manera articulada o coordinada, que es un problema eterno, endémico. Y naturalmente cuando uno habla de la ciudad y de las viviendas sociales en la ciudad,
insisto, es mucho más que construir una casa de tal o cual estándar o tal o cual tamaño. Tiene que ver con una mirada más holística, más sistémica respecto a dónde está emplazada, cómo se conecta, cómo aseguro que estén los servicios básicos, el transporte, los municipios, la seguridad, en definitiva todo lo que hace la calidad de vida. Porque si hay algo que yo creo que todos compartimos es que las personas de menores recursos tienen que tener un piso de dignidad en la ciudad que sea con un estándar similar al de aquellas personas más favorecidas. O sea, no hay razón para explicar por qué una persona en una comuna pobre, que además tiene una casa precaria, no tenga estándares de seguridad como la mejor comuna. Si eso es un bien público, eso lo pagamos con los recursos de todos los chilenos. ¿O por qué tiene que tener veredas rotas cuando las tiene? ¿O por qué tiene que tener luminares que no funcionan? O sea, esos mínimos tienen que estar, ¿te fijas? Y en eso todos convenimos, pero la solucionática es mucho más difícil porque implica coordinar a muchos ministerios, muchos servicios públicos, y eso no es nada fácil. Y es un problema estructural que tenemos en el Estado de Chile, en parte por las reglas del juego del empleo público que existen, el estatuto administrativo, que hace que el servicio público funcione en la lógica de silo. Podemos abordar más eso si tú quieres. Y lo segundo, esta inconsistencia dinámica, o sea, un problema digestivo. O sea, la diferencia entre una política de gobierno y una política de Estado. Esto tiene que ser una política de Estado que perdure, que tenga un horizonte largo, que no cuando llegue cada gobierno se desmantele lo que hizo el anterior. Y eso naturalmente es un desafío grande que no solo está presente acá, sino que en otras áreas también. O sea, las áreas donde tenemos políticas de Estado verdaderamente no son muchas. No, y vivienda, yo diría que era en gran parte un área que y existe hasta el día de hoy también. O sea, al final no hay forma de entender la vivienda si no es como plurinacional, si no es en un cierto mediano plazo. Claro. Inevitablemente cada gobierno en las cifras que tiene, en las metas que tiene, está construyendo sobre lo que construyó el gobierno anterior, y tal vez hay una potencialidad que aprovechar, en el fondo, de generar justamente este sentido más de Estado. Vinculando con eso, a ti te tocó ser candidato presidencial. ¿Por qué? Yo sentí profundamente que había un momento donde había mucha polarización. Producto de esa polarización había mucho populismo por todos lados, una fuerza emergente que yo creo que es uno de los principales riesgos que tenemos hoy día. Mucha banalización de los debates más profundos. Y cuando uno tiene sus convicciones, yo nunca he tenido ningún problema, por el contrario, de decir exactamente lo que pienso, aunque sea impopular. Casi me regocijo de que sea impopular cuando estoy tan convencido de lo que pienso. Me recuerdo aquí los famosos retiros, por ejemplo. Y yo quería aportar en el tema idea, o sea, decir, oye, acá tenemos desafíos sociales profundos, pero hagámoslo en serio, dejemos las chayas. Tenemos desafíos económicos fundamentales, Chile está estancado hace 10 años. Digámoslo con toda claridad, necesitamos volver a crecer. Tenemos desafíos estructurales en la política, una tesis que se ha ido confirmando, o sea, tenemos una política que está bloqueada, que está tironeada, que no funciona, que frustra al ciudadano. Y yo, sabiendo que mis chances de lograr ser electo eran bajas, creo que tiene valor tirarse a la piscina jugado por las convicciones y por pasar un mensaje de reformismo serio, de no vender la pomada, de no vender programas maximalistas que es meterle el dedo en la boca a las personas, engañarlas. Decir, esto es lo que se puede hacer responsablemente, pero hay que hacer cambios en lo económico y en lo social, porque el statu quo, el no hacer nada, también es un extremo malo. Y esa fue la razón. Y cuando la tomé, me imaginé, me dije, sabiendo que esto tenía hartos costos para mí, digamos, familiares, económicos, etcétera, y los tuvo, por cierto, yo me imaginé, si no hubiera tomado esa decisión, si me hubiera arrepentido exposo o no. Y me imaginé arrepintiéndome mucho. O sea, hay momentos en la vida que uno tiene que realmente jugársela por lo que cree, sin calibrar los costos personales que esto supone. Y no me arrepiento para nada. Y aprendí muchas cosas, entre paréntesis. Tuve muchas vivencias respecto a lo que estamos hablando, de conversar y aprender mucho de dirigentes poblacional, de poblaciones, personas dirigentes sociales, donde uno aprende mucho, por un lado, con mucha humildad, y también valida o le da un cariz mucho más humano
a ciertas convicciones filosóficas o técnicas que uno tiene que permitir aterrizarlas, las refuerza, las valoriza. Y para mí eso fue un periodo muy, muy enriquecedor en lo humano. Oye, y fuiste candidato después de haber sido ministro de Hacienda en un periodo además súper complejo. Claro, post-estallido, en plena pandemia. Seguramente ahí tuviste que haber tomado muchas decisiones también con recursos escasos y muchas necesidades también brotando por todas partes. El periodo post-estallido social a mí siempre me ha llamado la atención, porque el estallido social en particular tuvo como un epicentro en la propia ciudad, ¿cierto? Parte con este tema del metro, ciertos espacios que eran símbolos bien como comunitarios, a veces fueron incluso vandalizados algunos lugares. Se expresó mucho ahí, como en el espacio de la ciudad. Incluso post-estallido hay un éxodo de muchas familias a vivir en situación de campamento. O sea, crecen muchísimo los campamentos y se engrosan después con la pandemia. ¿Ves que de no enfrentar rápidamente ciertas urgencias sociales hay una suerte de olla a presión que se sigue aumentando o ves que se está dosificando por distintas maneras, distintos diálogos que se están generando? ¿Cuál es tu mirada hoy día respecto al devenir social y de política pública que está llevando adelante? Bueno, no es demasiado optimista, para ser honesto, porque quiero insistir en este punto. Tenemos un sistema político que está bloqueado, y está bloqueado hace mucho rato. Yo siempre digo esto en los seminarios, en las clases que me toca hacer, en charlas. Cuando uno le pregunta a las personas informadas qué reformas estructurales, así esas largas, desafiantes, que duran 10, 20 años, pensadas para 10, 20 años, hemos hecho en lo social y en lo económico en los últimos 10 años. Y la verdad es que no muchas. ¿Y por qué ocurre esto? Porque tenemos un sistema político tironeado por izquierda y derecha, donde la lógica es tu derrota es mi ganancia, pero eso es un juego suma cero, el país no avanza. Reforma de pensiones es un buen ejemplo de esto, ¿no? Entonces yo soy un convencido de que Chile requiere reformas sociales en la medida de lo que somos, pues no somos Suecia. Claro. O sea, podemos discutir la gradualidad y la amplitud, pero hay que hacerlo, o sea, no nos podemos olvidar. Acá tenemos un Chile donde, para quienes creemos en la igualdad de oportunidades, es un Chile al menos en 2 niveles, digamos. O sea, basta ver la educación. O sea, ¿cómo no es aceptable moralmente que un chico, una chica por donde nació, la posibilidad de desarrollo de su proyecto vital se vea tan severamente limitada como la de mis hijos? Eso no es aceptable moralmente. Y eso creo que todos concordaremos en aquello. Entonces, ¿cómo nos hacemos cargo de ese tipo de cuestiones? El tema de la ciudad, la segregación urbana, es otro tema fundamental, ¿te fijas? O sea, porque, de nuevo, uno puede vivir en una casa pequeña, modesta, pero digna. Porque la dignidad es la de la casa, es la de las veredas, es la de la seguridad, es la de las áreas verdes, es la de la luminaria. Y eso hay que construirlo, eso no lo podemos dejarlo pasar, ¿no? Ahora, dicho esto, yo no soy de los que creo que la explicación del estallido sea esto, por per se, como única causa. Como tampoco creo que haya sido la demanda por una nueva constitución, como algunos quisieron levantar en su minuto. Yo creo que son fenómenos bien complejos. Yo acabo de escribir un artículo en la revista Cuadernos de Tocqueville sobre este tema, donde en parte tiene que ver, creo, con la frustración de expectativa de mayor progreso, o al menos al mismo ritmo que venía teniendo Chile, con todas las críticas que uno puede hacer, digamos, pero también reconociendo sus virtudes en las últimas décadas, los famosos 30 años. O sea, Chile se estancó en lo económico desde el año 2013, básicamente. Entonces las personas que esperaban mejores salarios, mejores pegas, mejor producción de emprendimiento, mirando para atrás como había sido antes, proyectando hacia adelante ese pasado, bueno, se vieron frustrados. La vivienda, ¿para qué hablar? La vivienda, ¿para qué hablar? Y al mismo tiempo un desprestigio muy grande del mundo político, que lo vemos, evidente. O sea, basta ver las tasas de aprobación de la política, no solo hoy día, sino que hace bastante tiempo, que no da respuesta a la necesidad de las personas porque tenemos un sistema político bloqueado. Y finalmente está el tema de la violencia. O sea, a mí me cuesta todavía entender, francamente, cómo hay quienes que, ya sea directa o indirectamente, validaron la violencia en nuestro país. No solo porque es un efecto boomerang en lo político, que da Paulo, ¿no es cierto?, a que en el pasado lo que la llevaba era el desorden y el octubrismo. Bueno, hoy día tengamos tentaciones grandes, ¿no es cierto?, de movernos hacia otros puntos más extremos en la derecha o en el populismo.
Sino porque además esto significó un retroceso y un prejuicio muy grande para familias más vulnerables. Sí, a mí no me afectó en mi barrio. O sea, acá arriba no se ve lo que pasó, la destrucción que hubo. Las personas que se quedaron sin metro lo sufren a diario. Las personas que se quedaron sin un banco, sin una farmacia, sin un supermercado, lo sufren a diario. Las personas que se quedaron sin pega lo sufren a diario. Entonces, la bandización del espacio público, que no es otra cosa que la privatización del espacio público, una paradoja total de aquellos que luchaban contra el neoliberalismo, pero en el fondo privatizaban el espacio público haciendo lo que ellos querían con cualquier medio, simplemente porque creían tener razones legítimas o causas legítimas. Eso es inaceptable y nunca más lo podemos aceptar. Porque la democracia y nuestra vida social, nuestra vida en convivencia, se basa en el respeto de las reglas de convivencia básicas, incluyendo el respeto al espacio público y la vida del otro. Entonces, yo creo que es una reflexión mucho más compleja, pero de la cual al menos, y así lo planteé cuando era ministro, yo creo que nos obligaba, y sigo creyendo lo mismo, a tener una mirada más larga, a tener lo llamé en su minuto una hoja de ruta compartida respecto a cuáles las estaciones que debíamos recorrer de acuerdo a nuestras posibilidades, pero teniendo un norte claro en la reforma social y en la reforma económica. Y nada de eso sigue pasando. Y ese es el drama que tenemos hoy día, creo. Bueno, para ir cerrando nuestra conversación, ¿ves la posibilidad de transformar justamente la ciudad en ese propósito común a través de las políticas públicas de más de largo plazo? Me encantaría, y uno cuando está en políticas públicas implícitamente lo que hace eso, es creer en eso. Yo siempre soy una persona bien optimista y que trato de mirar largo, trato de salirme de la pelea chica porque me carga, creo que es inconducente. Pero así como decíamos al principio, que el tema de la vivienda social y el déficit cero no es simplemente el déficit de la unidad residencial, sino que es el barrio, déficit de ciudad, es el transporte, es la coordinación del Estado, es una mirada épica hacia el futuro. Muy de acuerdo. Creo que el peor error que uno puede cometer es el voluntarismo, pensar que simplemente porque hay unidad de propósito las cosas ocurren. Y mirar este tema con la complejidad que tiene supone ver cuáles son las condiciones habilitantes de que más allá de la buena voluntad de tener un propósito compartido en la materia, que yo creo que se puede lograr y usted hace una buena pega, es ver cómo hacemos las condiciones habilitantes. Yo quiero insistir en un punto. Las condiciones habilitantes para que esto ocurra suponen tres cosas, al menos. Primero, un Estado a la altura. Hoy día tenemos un Estado enquistado, paralizado en muchos aspectos, capturado políticamente. Y el cambio que tenemos que hacer lo sabemos. Se llama reformar el estatuto administrativo. Lo que pasa es que nadie se atreve a hacerlo porque es muy costoso en el corto plazo. Te compras un problema con los gremios. Pero hoy día no está sirviendo a la ciudadanía en muchos aspectos. Y el ejemplo que discutimos hoy día de la vivienda es uno de ellos. Número 2, necesitamos volver a crecer. Porque todo este déficit y todo esto que estamos hablando supone muchos recursos. Y con una economía estancada es engañar a las personas que lo vamos a cambiar. Y para crecer necesitamos reformas, necesitamos cambios, necesitamos medidas pro inversión, necesitamos poner el crecimiento al centro, necesitamos desarrollar la minería, el litio. Todo eso requiere una mirada a largo plazo. Y tanto lo primero como lo segundo supone una articulación política que, lo quiero subrayar, es lo que no está ocurriendo. Porque las reglas del juego político definen incentivos que no son a la colaboración, son al bloqueo. A mí como ministro me tocó verlo. O sea, a mí no me cuentan cuentos. Cuando tú tienes más de 20 partidos en el Congreso es imposible lograr acuerdos largos de estos que estamos discutiendo acá. Y por eso, que yo creo que la oportunidad, o una oportunidad muy valiosa para abordar buena parte de estos tres temas, está en el debate constitucional que hoy día lamentablemente peligra. Porque ese debate constitucional hace, número 1, cierra incertidumbres constitucionales. Número 2, hace un cambio fundamental a la política para que sea menos fragmentada y con menos discolaje, es decir, más pro acuerdos. No hay grandes reformas sin grandes acuerdos. Lo primero, la disminución de la incertidumbre tiene que ver, no es lo único, pero tiene que ver con el crecimiento económico. Lo segundo es lo que habilita la reforma o los cambios de política pública en esta área y en otra. Y el tercer elemento que aborda esta Constitución correctamente es la reforma del Estado y mandata al legislador en un plazo de 2 años un nuevo estatuto administrativo. Entonces son cuestiones sustantivas sin las cuales, me temo, vamos a seguir pedaleando quizás en las buenas intenciones, en los Quijotes como no es tú, la idea, como yo, no es la idea. Que van a poner los temas y van a hacer advocacy, y hay que hacerlo porque no hay que cejar en eso, es demasiado importante, pero requiere condiciones habilitantes por el lado como las que he descrito. Entonces creo que también el advocacy tiene que ser respecto a interpelar al mundo político
a que seamos responsables, seamos serios, cerremos este proceso una vez por todas, no nos demos gustito, no tratemos de poner nuestro programa de gobierno en una constitución, para eso no son las constituciones. Ya vimos lo que fue la fracasada convención con 388 artículos, todos con sus políticas públicas, sus causas identitarias. No repitamos ese error acá, porque si no, esto se va a ir al tacho y vamos a perder una oportunidad. Para trabajar por esas condiciones habilitantes, entonces, pues esa es la idea. Así es. Pero con un propósito en el norte. Oye, muchas gracias, Ignacio, por acompañarnos en Para Ayer, este programa que hacemos Radio Pauta, Déficit Cero, en este capítulo. Gracias a ti, Sebastián, por la invitación y vamos con todo con la cruzada, los apoyo. Bien, genial, abrazo. Esto fue Para Ayer. Grandes voces del Chile de hoy conversan junto a Sebastián Bowen sobre la vivienda y la vida en sociedad. Escúchanos también en el canal de Spotify de Déficit Cero y en pauta.cl.